Hablando de políticas internacionales de contratación, tenemos que las políticas, existen varias políticas. Por ejemplo, una es la etnocéntrica. Este es un retroceso a la mayoría de las empresas internacionales por dos razones. La primera es que una política se limita a la disponibilidad de oportunidades para los ciudadanos del país receptor. O sea, esta política retrasa en sí como que es un limitante para las personas que hacen parte de la compañía y que son del país receptor, del país donde la empresa internacional opera. Segundo es que no le da oportunidad y esto genera cierta molestia en muchos países porque la mayoría de los países desean que sus personas o sus receptores pues hagan parte de la compañía y tengan buena ponencia ahí. La segunda es una política de contratación policéntrica. Recluta a ciudadanos del país receptor para administrar las subsidiarias, mientras que los ciudadanos del país de origen ocupan puestos claves en la oficina corporativa. O sea, esta política policéntrica pues de una u otra forma le da cierta ventaja a la empresa, pero no es efectiva en su totalidad porque limita mucho a los trabajadores del país de origen. En este caso pues lo que se busca es que también puedan crecer, pero no le da esa oportunidad, entonces por ese lado tiene cierta desventaja. Otra política es la política de concentración, por ejemplo la geocéntrica. Dice, busca las mejores personas para los puestos claves de la compañía. O sea, no le interesa de pronto de dónde sea la persona, solamente le interesa que mantenga un conocimiento amplio sobre lo que es. Y por eso, por esta razón, es geocéntrica. O sea, en esto de pronto hay muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque se es óptimo en el trabajo, las empresas se desarrollan de una manera eficaz y no de pronto no tienen en cuenta ciertos limitantes, pero ocurre lo siguiente, hay una desventaja también. ¿Cuál es la desventaja? Que de pronto muchos países, como decía anteriormente, desean que sus empleados tengan cierta, que las personas del país tengan cierta oportunidad, por decirlo así, para desarrollar su actividad. Entonces también se gasta mucho en lo que son trámites de visa, de permisos. Entonces por esta razón hay muchos limitantes que los países ponen para evitar que cualquiera vaya y llegue y trabaje y que no se le dé oportunidad a las personas locales. La etnocéntrica y la geocéntrica se basan en directores expatriados, son como que las dos. La ARH busca siempre, o sea, siempre anda buscando, tiende a creer que una persona que se desempeña bien en un ambiente nacional es capaz de adaptarse a un ambiente cultural diferente, cosa que muchas veces es un error porque no siempre los administradores, por el hecho de que le vaya bien en un país, van a ser efectivos en otro. Para este tipo de cosas se necesitan ciertas capacitaciones y las capacitaciones son es muy tenido en cuenta. Son tres aspectos que ven la capacitación. Una primero es la orientación propia. La persona debe psicológicamente estar bien, creer en sí mismo, tener una confianza de saber que puede hacer las cosas y eso se llama dominio propio. O sea, una persona que está segura de lo que es, eso le da cierta ventaja al administrador. Esa es una de las primeras fases que son necesarias, la orientación propia. ¿Listo? La orientación hacia los demás es esa capacidad que el ser humano tiene como para adaptarse a los demás, para identificar, para crear conexiones. Esto garantiza en cierta parte el éxito de un administrador o una persona que trabaja en un ambiente internacional. Otra es la habilidad perceptiva, que es la capacidad que tiene una persona para entender por qué la gente actúa de X o Y razón, o sea, de manera. Entonces es esa capacidad de poder ubicarse dentro del ambiente. Esa persona tiene que ser muy sagaz para este tipo de cosas. Y por último, esta rigidez cultural que se refiere a la relación entre el país de origen y el país donde se está operando, perdón, de donde viene la empresa. Si el país de origen es similar a donde viene la empresa, entonces buscan la persona de acuerdo a este tipo, a la comparación. Es como una comparación de las culturas en este aspecto. Entonces es muy importante esto. Los primeros indicadores se pueden evaluar mediante exámenes psicológicos. Ya el último, que es por ejemplo la rigidez de la cultura, pues ya esa sí sería como una comparación como tal. Entonces es importante al momento de hacer este tipo de selección
no es lo mismo como en un país, ¿no? Ya porque hablamos de diferentes culturas, diferentes ambientes, de ciertas capacidades que deben tener el personal, ciertas ventajas que hay al momento de ingresar a un mercado internacional y también las desventajas que esto representa. Entonces, por esa razón es muy importante conocer muy bien cuáles son las políticas de contratación internacional. No son semejantes a las políticas normales. Muchas gracias.